Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio en Efesios después de un banquete que nos dimos la semana pasada en teología bíblica, hablando de el reino que Dios ha establecido y está estableciendo en este mundo y que ha sido revelado en toda la Escritura. Pues vamos a pedir la dirección al Señor para continuar con el estudio de Efesios. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por el consejo sabio que viene de ti, no solo para saber vivir esta vida, sino para la venidera, la eterna, la definitiva. Te pedimos, Señor, entonces que nos permitas, mientras estemos aquí, ser guiados por tu santa palabra, vivir conforme a los principios que tú nos das en tu palabra, Señor. Sobre todo apuntando a la persona de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que Él gobierne nuestras vidas, que Él gobierne nuestros matrimonios, que Él gobierne nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, que cada creyente que escuche tu palabra, Señor, este día domingo en todo el mundo, sea motivado a vivir tu palabra, a exaltar a Cristo en la vida diaria, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Y Señor, que tu nombre sea honrado hoy y siempre. Bendícenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un experimento en el que se coloca una rana viva en una olla con agua fría y se le empieza a subir a la estufa gradualmente. El incremento es imperceptible para la rana de la temperatura, de tal manera que ella va ajustando su temperatura corporal al agua. Pero llega un momento en que ya no puede ajustar su temperatura al punto de ebullición del agua, que el animal quiere escapar y ya no puede. Y termina hervida la rana. La pregunta es, ¿qué mató a la rana? ¿El agua hirviendo? No precisamente. Su propia incapacidad de percibir los cambios graduales de temperatura y su incapacidad de decidir saltar del agua a tiempo. Eso fue lo que mató a la rana. Este triste proceso ilustra nuestras vidas, ilustra lo que ha sucedido a la familia en las últimas décadas, incluso muchas familias cristianas. Los cambios de valores en la sociedad que se transmiten por películas, por medios, han hecho que la sociedad nos influya tanto a nosotros, ya que ellos tienen el poder mediático de decirnos cómo vivir, cómo pensar, la filosofía de vida, qué comer, cómo vestir. La sociedad nos impone. Y este triste proceso entonces se ve gradualmente afectando a la familia. Los cambios de valores en la sociedad han sido graduales, se ha ido subiendo a la temperatura, que a duras penas la gente los percibe. Pero hermanos, esto no tiene que ser así, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, la que nos dice, la que establece el fundamento para las relaciones correctas en la familia, entre los padres e hijos, entre los matrimonios, entre la iglesia local. Si aplicamos nosotros las enseñanzas de las Escrituras sobre la familia, ya cuentas con toda la información necesaria para vivir una vida familiar piadosa y armoniosa. La verdad central de la revelación del Antiguo Testamento fue Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta era la verdad central para la teología del Antiguo Testamento, y establece el monoteísmo. Solo hay un Dios. Y la verdad consecuente tiene que ver con la respuesta del hombre a esa verdad. ¿Cuál es la respuesta del hombre? Versículos 5 y 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre
tu corazón. Esta era la respuesta que el hombre debía entregar a esta gran verdad: amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Este era el mensaje para el Israel del Antiguo Testamento, un mensaje que debían apropiarse a ellos mismos y después transmitirlo a la siguiente generación. Debían pasarlo a sus descendientes. Sigue diciendo el versículo 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este es un mensaje, esta es la teología del Antiguo Testamento, donde Dios es central, y esta verdad no solo era para ellos, era para sus hijos. Los padres debían hablar de continuo acerca de las cosas de Dios a sus hijos. Sin embargo, como hemos visto ya una y otra vez, Génesis 3, la caída del hombre en pecado. Desde ese momento la familia ha estado plagada con problemas de todo tipo que la debilitan y amenazan con destruir a la familia. La primera causa de estos problemas que amenazan con destruir a la familia, al igual que a todas las relaciones humanas, es nuestra propia naturaleza pecaminosa caída. La maldición que recibimos con la caída está incorporada también a nuestra familia, a nuestra paternidad. Es la maldición que ocasiona el machismo en el hombre, el feminismo en las mujeres, la desobediencia de los hijos y el maltrato de los padres sobre los hijos, y el maltrato y el abuso de los amos o jefes sobre los empleados. Todo lo que Pablo está tratando aquí. Tratar de contrarrestar los efectos de la caída en el creyente. Por lo tanto, solo donde Cristo controla el hogar como Señor, puede una familia vivir a la altura de estas normas cristianas y divinas, y así poder cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado y ordenado cumplir. A pesar de todo esto, hermanos, no es lo que el mundo dice lo que establece cómo debemos vivir. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres, los esposos deben amar a sus esposas, las esposas deben vivir en sujeción al esposo, los amos deben tratar con justicia a sus trabajadores y los trabajadores deben vivir honestamente en su trabajo. La palabra de Dios nos llama a todo ello, y es lo que estamos viendo aquí en Efesios. Desde el capítulo 5 empezamos esta sección en el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Está Pablo tratando en forma personal cómo vive el esposo, la esposa, cómo viven los hijos, cómo viven los amos y los empleados, contrarrestando los efectos de la caída. Y la solución a los efectos de la caída es Cristo Jesús. Venir a Cristo Jesús. Si se dan cuenta, no hay trucos, no hay verdades esotéricas, ocultas. Es venir a Cristo Jesús, morir a nosotros mismos, venir en arrepentimiento y depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Y este mandamiento ahora, capítulo 6, versículos 1 al 3, va dirigido a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Las verdades de la Biblia no han cambiado desde la antigüedad, desde el día en que fueron inspiradas y registradas en la Escritura. Así que lo que las Escrituras tienen que decirnos son imperecederas verdades, son verdades actualizadas. No podríamos decir que es un libro viejo simplemente para hombres de la época de la presciencia, porque esta es una verdad que se actualiza generación tras generación. Ninguna filosofía o descubrimiento queda fuera del alcance y del juicio de la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Así que veamos entonces la sumisión de los hijos a los padres. Dice el versículo 1:
hijos. Es decir, hijos que aún vivan bajo el techo de sus padres deben obedecer toda la instrucción de sus padres y honrar a sus padres. La palabra obedeced que usa Pablo aquí tiene que ver con acción. Y luego dice honra en el versículo 2 y tiene que ver con actitud. Entonces la obediencia es acción, es hacer lo que el papá o la mamá diga. Y el honrar es la respuesta del hijo hacia los padres. No solo es hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con la actitud correcta a los padres. Obedecer es la acción y la honra, la actitud del corazón. Aunque los hijos, por otro lado, ya no están bajo la autoridad de sus padres una vez que se hayan casado, como dice 5:31, que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ciertamente ya no dependen de la autoridad de los padres. Aún así, los hijos son llamados a mantener la honra a los padres. Ya no están bajo la autoridad de los padres, pero sí todavía bajo la honra hacia los padres. Deben tener un interés especial por los padres mientras los padres vivan. La palabra obedeced dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced significa literalmente, desde la palabra griega, escuchar desde abajo. Es decir, los hijos deben colocarse por debajo de la autoridad de sus padres para escuchar con atención sus instrucciones y así responder de manera positiva a la instrucción de los padres. Y luego Pablo, la palabra obedecer no la pone sola, sino que la acompaña de este contexto. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, dice el apóstol. ¿A qué se refiere obedecer en el Señor? Se refiere a obedecer a los padres por causa del Señor. Los hijos obedecen a sus padres como un reflejo de su obediencia al Señor. Los padres deben ser obedecidos y honrados porque al hacerlo, el hecho de hacerlo equivale a obedecer y honrar al Señor. En muchas ocasiones, los hijos cuestionan la autoridad de sus padres y dicen: ¿por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y esta discusión se vuelve muy pesada entre los padres. Y algunos papás que quizá no tengan el conocimiento bíblico, quizá digan: porque soy tu papá y punto. Y yo mando, no porque soy tu mamá y yo mando. En cierto sentido tiene razón, pero el trasfondo, el contexto bíblico de por qué los hijos deben sujetarse a la autoridad de los padres es porque los padres son los representantes de Dios en la tierra, mientras los hijos se encuentran en una edad corta como para mantener una relación personal con Dios. Los padres fungen con el papel de Dios como su autoridad directa. Los padres, amados hermanos, somos mayordomos de Dios y nuestra autoridad sobre nuestros hijos es delegada. ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? Porque ese es el mandamiento de Dios. Así que, ¿por qué los hijos, cuando cuestionan la autoridad de sus padres, por qué deben estar bajo la autoridad de sus papás? Porque Dios así lo ha establecido. Los padres son mayordomos y la autoridad de Dios delegada sobre los hijos. Y los hijos son un regalo de Dios para nosotros, pero un regalo de forma temporal. Dios nos ha confiado a nuestros hijos de forma temporal. Dice Colosenses 3:20. Es el pasaje paralelo a Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres, y aquí agrega algo más, en todo, porque esto agrada al Señor. Así que un hijo debe obedecer a sus padres en todo.
Solo hay una excepción: cuando los padres obligan a los hijos a hacer algo que está en contra de la voluntad expresa de Dios en su palabra. Lo mismo que pasa en el matrimonio. La esposa está sujeta al esposo en todo, excepto cuando el varón la obliga o la lleva a hacer algo que sea en contra de la voluntad expresa de Dios. Hechos 4, 19, 20 es un principio que se aplica en este caso, donde dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La razón básica por la que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres es muy sencilla: porque es la voluntad de Dios. La autoridad de los padres sobre los hijos es una autoridad delegada por Dios. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo esto? La palabra justo se refiere a algo que es correcto, algo que es honesto, algo que es íntegro, algo que es recto. Y obedecerlas es hacer lo justo, es hacer lo correcto. Es decir, obedecer lo correcto es hacer lo correcto. Obedecer lo justo es hacer lo justo. Veamos estos pasajes en el Antiguo Testamento. El Salmo 19:8 dice, por ejemplo, hablando de la palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Luego en Oseas capítulo 14, versículo 9, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí la Biblia está diciendo que la palabra de Dios es recta, es justa. Y es que toda la palabra de Dios es justa, es recta. Así que, ¿qué es lo que hace que este mandamiento sea justo? La declaración de Dios. El hecho de que Dios lo diga es justo, y hacer lo que Dios dice es algo justo. Así que los hijos, cuando obedecen a sus padres, están haciendo algo que es correcto a la luz de la Escritura, a la luz de la voluntad de Dios. No solo a la luz de la sociedad, a la luz de la vista de la sociedad, no solo a lo que piensa la familia, la gente, sino en vista de lo que Dios dice en su palabra. Efesios 6:2 sigue diciendo Pablo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honrar significa tener en gran estima y considerar con el máximo respeto y aprecio. Así que los hijos deben honrar tanto a padre como a madre y tener hacia ellos el mayor respeto posible. A Dios le interesa esto. ¿Por qué sabemos que a Dios le interesa que los hijos honren a sus padres? Porque este mandamiento Pablo lo tomó de los 10 mandamientos. Vean lo que dice Éxodo 20, versículo 12. Dice Éxodo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y saben, Pablo toma ese versículo de los 10 mandamientos y lo vuelve él a escribir aquí, a ordenar aquí en su carta. Es decir, Pablo no es el autor de este mandamiento. ¿Quién es el autor de este mandamiento de respetar y honrar a los padres? Dios mismo es el autor de este mandamiento. A Dios le interesa que los hijos honren a sus padres. Una persona que crece con un sentido de respeto y obediencia a sus padres, ¿saben qué, hermanos? Esa persona tendrá la capacidad para respetar a otras autoridades, a otros líderes, y también tendrá la capacidad de respetar el derecho de otras personas, en general
en la sociedad. Cuando a un hijo no se le enseña respeto en la casa y honra a sus padres en la casa, no sabrán respetar a otras autoridades allá afuera. No sabrán respetar a otras instituciones, al derecho de las demás personas en la calle, en la vida diaria. El respeto a los padres es de una importancia tan grande para Dios que ahí mismo en esa sección de la ley de Moisés, en el capítulo 21, Dios le dijo: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Luego en 21:17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. En la ley, el maltrato físico o verbal hacia los padres era un delito digno de muerte. Así que si te hubiera tocado vivir en el antiguo Israel y te hubieras levantado contra tu padre a decirle una palabra, ya no estarías aquí para contarlo. Habrías muerto. Generalmente lapidaban a los hijos desobedientes. Y hay una historia en Números, no tengo presente el capítulo, donde a un hijo rebelde lo lapidan como consecuencia de sus pecados. Los hijos que están recibiendo la filosofía de que pueden hacer todo lo que quieran, just do it, ¿no? Solo hazlo. Y esa filosofía se está infiltrando en de forma bonita, de forma sutil. Y esa filosofía está llegando a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones jóvenes. Y se les enseña que pueden hacer todo lo que quieran, vivir a su propio modo. En poco tiempo, esas personas se burlarán de sus padres, de sus profesores, de las normas morales, de la ley y de la sociedad en general. Los hijos que respetan y obedecen a sus padres en casa, ellos construirán una sociedad ordenada, armoniosa y productiva. Pero una generación de hijos indisciplinados y desobedientes producirá una sociedad que está encaminada al caos y a la destrucción. Así que, hermanos, esto no es un mandamiento menor. Esto proviene desde la casa. La honra a los padres incluye proveerle los medios de subsistencia cuando los padres ya no tengan la capacidad de hacerlo. Pero no podremos enseñar a nuestros hijos a honrar a los padres si nosotros mismos no los enseñamos a hacerlo en casa. Honrar a los padres es para siempre. Vivir bajo su autoridad es temporal. La autoridad del padre sobre los hijos es temporal, pero la honra es para siempre. Y esta honra incluye ver por las necesidades de ellos cuando ellos ya no puedan suplirse. Así como los padres pasan alrededor de 20 años, 22, en algunos casos más, cuidando y proveyendo para cada uno de sus hijos, los hijos también deben invertir tiempo y dinero, todo el que sea necesario para cuidar de sus padres si ellos ya no pueden hacerlo. Vamos a leer Mateo 15, por favor. Mateo 15, versículos 3 al 6. Mateo 15, 3 al 6. Y estas son las palabras de Jesús. Dice: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús está confrontando aquí a los fariseos. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Jesús les dice: ustedes así han invalidado el mandamiento de Dios por su propia tradición. Ustedes dicen que el dinero que tengo es mi ofrenda para darlo en el templo. Ustedes han invalidado ese mandamiento porque ustedes deben proveer económicamente para sus padres. Jesús dejó en claro aquí que en la honra a los padres se incluye
un apoyo económico siempre que los padres ya lo necesiten. Así que la honra incluirá que un día nosotros, que fuimos protegidos por nuestros padres y que nos dieron de comer nuestros primeros 20 años de vida y nos dieron estudios y todo lo demás, un día al final de sus vidas nos toque a nosotros darles a ellos lo necesario. Pero ¿quién le debe enseñar a los hijos honrar a sus padres de esta manera? Tendremos que mandarlos a un seminario, a una escuela, a un lado donde se les enseñe que deben responder a sus padres cuando ya estén en necesidad. No, somos los mismos padres quienes debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer y a honrar a nuestros padres. ¿Quién le debe enseñar a los hijos a obedecer a los padres? El padre, los padres, ellos mismos. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío. ¿Quién está hablando? El papá. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién habla? Papá y mamá. Los dos instruyen al hijo a obedecer a los padres. Los padres, hermanos, no son infalibles, pero son la autoridad dada por Dios para esos hijos y son la fuente dada por Dios para dar instrucción y corrección a los hijos. Hijos sin papás están a la deriva, sin tener la provisión para sus necesidades, sin tener la instrucción para vivir una vida que es correcta. Así que gloria a Dios por los papás, gloria a Dios por ellos, porque proveen no solo alimento, sino también educación, formación de carácter. Proverbios 3, versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es posible que la única herencia que algunos hijos van a recibir fue la educación de sus padres, fue la instrucción y el buen ejemplo de sus papás. Quizá no te van a poder heredar una propiedad, una suma de dinero, alguna carrera, etcétera, pero te dejaron la educación, el respeto y la honra. Eso te hace un individuo potencialmente exitoso en esta vida, en la gracia y en la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 7, versículos 1 al 3 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así que lo más sabio que un hijo puede hacer es atesorar el consejo de los papás. No podemos suponer que yo soy más sabio que mis padres cuando estoy bajo su autoridad. No deberíamos suponer, jóvenes hijos, que somos más inteligentes que nuestros padres, que han pasado muchas más experiencias que nosotros. Lo más sabio que un joven, un hijo bajo autoridad de sus padres puede hacer es guardar, atesorar, dice aquí, más que como a la niña de tus ojos, las verdades, los consejos, las enseñanzas de los padres. Así como un hijo obediente trae felicidad y tranquilidad a una familia, un hijo rebelde trae todo lo contrario. Y Proverbios habla de ello. Dice Proverbios 11:1 que el hijo rebelde es tristeza de su madre. En el 17:21 dice que es desdicha y destrucción a sus padres. En 19:26 dice que es vergüenza para ambos. Y en el 28:24 dice que estos hijos rebeldes utilizan a sus padres para sus fines egoístas. Hoy en día se habla mucho de los derechos de los niños.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un documento que habla de los derechos de los niños. Muy interesante, porque en una sociedad sin derechos, antes de estos documentos, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, no existía la Comisión de los Derechos Humanos y se creó precisamente para no volver a vivir lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los documentos tiene que ver con los derechos de los niños. Y habla de cómo cuidar al pequeño y habla de todos sus derechos. Sin embargo, es una moneda a la mitad, porque una moneda tiene dos lados, tiene dos caras. Un lado de la moneda son los derechos y del otro lado serían las responsabilidades. Y interesantemente, en ningún momento se mencionan las responsabilidades de los niños. El énfasis en los derechos sin responsabilidad debilita y destruye las relaciones en todos los niveles. Lo que construye relaciones correctas y un carácter justo es el sentido de responsabilidad. No solo es pelear por mis derechos, porque aquellos que viven solo con la lupa de sus derechos, ellos van a exigir sus derechos donde quiera que estén, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en todo momento. Pero lo que construye un carácter maduro en nuestros hijos es también su sentido de responsabilidad, empezar a ser responsables. Si no, veamos el caso de Jesús. El mejor hijo que una madre ha tenido en la tierra ha sido Jesús, porque no cometió un solo pecado. No hubo necesidad de disciplinar a Jesús. Sin embargo, él mismo, como niño, tuvo que crecer de la misma forma en que crecían los demás niños. Lucas nos narra esto en Lucas capítulo 2 en adelante. Lucas dice que Jesús como niño se mantuvo en sujeción a sus padres terrenales. Jesús, siendo Dios mismo, el autor de la vida de sus propios padres, se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. Y mientras se desarrollaba en un hombre, mientras crecía hasta ser un hombre adulto, dice el versículo 51 y 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que aquí hay como un bosquejo para el crecimiento, ¿no? ¿Cómo crecen los niños? Los niños deben crecer intelectualmente, físicamente, pero hay un área más donde Jesús crecía: en gracia para con Dios y para con los hombres. Hay un crecimiento social en este sentido, es decir, un crecimiento en gracia para con las demás personas. Hay una forma de crecer en sus relaciones interpersonales, comenzando con sus padres, con sus hermanos y con sus compañeros de escuela. La actitud más dominante de un niño es el egoísmo, ¿no? Sus propios deseos, sus propias necesidades, es todo lo que él conoce cuando él empieza a crecer. Y todo lo que le importa son todas aquellas cosas que puedan satisfacer sus necesidades. Y este rasgo egoísta en los niños puede llegar a ser puede ser un rasgo de la infancia si se les educa a tiempo, o puede llegar a ser una característica de esa persona el resto de su vida si no se le enseñó a compartir, si no se le enseñó a tener consideración de los demás, si no se le enseñó a poner sus propios intereses sobre los intereses, debajo de los intereses de los demás. Y se le enseñó a no frustrarse cuando las cosas no salen como él quiere, ese niño será un adulto egoísta. No supo manejar, no se le enseñó a morir a sí mismo. Pero principalmente, dice aquí en el caso de Jesús, que también crecía en gracia para con Dios. Es decir, hay un crecimiento
espiritual en nuestros hijos, un crecimiento físico, intelectual, social, pero también espiritual en su relación con Dios. A un niño se le debe enseñar entonces desde temprana edad quién es Dios, la naturaleza de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando llegue a la edad suficiente de él mismo tomar sus propias decisiones, se le debe enseñar la necesidad de depositar su confianza en Jesucristo como su Señor. Y versículo 3, terminamos con 6:3. Para que te vaya bien. ¿Qué pasa cuando obedecemos y honramos a nuestros padres? Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este primer mandamiento de honra a tu padre y a tu madre tiene una promesa divina. Dice que para que te vaya bien. Esto se relaciona con la calidad de vida. Y después dice, para que seas de larga vida sobre la tierra. Esto se relaciona con la cantidad de vida de esa persona. Y es que los hijos obedientes o que fueron obedientes a sus padres generalmente llevan una vida más plena, gozan del amor de sus padres y de las promesas de Dios cuando están en casa y cuando salen. Aquellos hijos que supieron gozar de la vida familiar, que supieron gozar de la autoridad de los padres y disfrutaron ese tiempo ahí, vivieron con más plenitud que aquellos que estuvieron siempre berrinchudos y enojados con la autoridad de sus padres. Esos jovencitos dejaron pasar su juventud, su infancia, molestos y no disfrutaron la vida con sus padres. Y cuando se casen, van a entrar al matrimonio con esas mismas actitudes de enojo, de encono, de estar en contra de la autoridad, y no podrán manejar los sistemas de autoridad en el matrimonio. Así que esta bola de nieve se hace cada vez más grande y todo comienza desde el hogar. Así que jóvenes, niños, yo les animo a que disfruten de la autoridad. La autoridad no es mala, a menos que los padres estén abusando, y es lo que vamos a ver la próxima semana. En el versículo 4, cuando dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la promesa sigue diciendo, para que seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa en el creyente que ha honrado a sus padres se puede ver en que su vida sobre la tierra tendrá la medida plena propuesta por Dios y no será una existencia acortada de forma abrupta por la delincuencia o por otras situaciones de pecado, como sucedió con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, y otros ejemplos que vemos en la Biblia, quienes murieron de forma abrupta en su vida, de tal manera que estos hijos fueron obedientes y honraron a sus padres. Conclusión: ¿cómo pueden los hijos obedecer a sus padres? Esta sección comienza en el capítulo 5, versículo 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La respuesta a cómo los hijos pueden honrar a sus padres es lo mismo que se le dijo a la esposa, al esposo, se le va a decir al amo, al trabajador. Para poder hacerlo de forma correcta, de someternos unos a otros en el temor de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En la misma medida en que lo reciben todos los creyentes para vivir una vida de sumisión. Necesitamos al Espíritu Santo para poder honrar a nuestros padres. Necesitamos al Espíritu Santo para no pisotear la autoridad de los padres. Los padres son la autoridad dada por Dios en la tierra para criar, educar y disciplinar a los hijos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte, Señor, que
nos guíes a nosotros como padres a educar a nuestros hijos con sabiduría y con temor, con amor, con paciencia, pero también con firmeza. Y te ruego, Señor, que también a nuestros hijos, a los que son hijos aquí en la iglesia, sean también obedientes, obedezcan tu palabra, puedan amarte, puedan servirte, sirviendo a sus padres, sujetándose a la autoridad de sus padres, porque toda autoridad de los padres proviene de ti, Señor. Es una autoridad delegada la que tenemos nosotros. Te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a esta escritura. Bendice a los que son hijos aquí en la iglesia, bendice sus vidas. Eso les dará plenitud en su vida, adentro y fuera del hogar. Y aun cuando se casen, tendrán matrimonios más plenos, Señor. No perfectos, pero sí más plenos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.